En Nuevo México, una figura con apariencia humanoide, aunque claramente extraña, queda registrada por una cámara mientras merodea de noche, y después aparece otra cosa avanzando por el patio de una casa a cuatro patas, pálida, delgada y con movimientos espasmódicos. Fue grabado en Santa Fe, Nuevo México, durante el verano pasado y prácticamente no se sabe nada más. Sinceramente, cuesta mucho encontrar una explicación para eso. No parece del todo humano, aunque tampoco me atrevería a asegurarlo. Por eso, muchas personas se preguntan si lo captado en cámara podría ser uno de esos seres. Otros creen que se parece más a un skinwalker, como si hubiera sido grabado en medio de una transformación. Sea lo que sea, una cosa sí puedo decir: provoca una incomodidad tremenda. ¿Será un críptido real o un montaje muy bien planeado? Déjalo en los comentarios. El siguiente clip llega desde lo profundo de la selva amazónica, y si eres de los que se burlan cuando alguien menciona serpientes de 15 metros, tal vez esto te haga cambiar de idea. Al principio parece una toma cualquiera de algo moviéndose entre aguas turbias, nada demasiado fuera de lo normal. Uno pensaría, seguramente es una anaconda grande, pero luego la cámara se aleja y comienzas a notar el verdadero tamaño del animal. Algunos aseguran que podría tratarse de una titanoboa moderna, esa enorme serpiente prehistórica que, según se cree, superaba los 12 metros de largo y desapareció hace millones de años. Aunque con un lugar tan inmenso e inexplorado como el Amazonas, nunca se sabe si un reptil monstruoso pudiera sobrevivir sin ser descubierto. Sería justamente ahí. A veces da la impresión de que apenas conocemos una fracción mínima de lo que existe. ¿Te imaginas ver algo así arrastrándose por tu propio patio? En un video compartido por el usuario de TikTok Cryptalker, una criatura blanquecina y perturbadora aparece arrastrándose de noche por el jardín de una casa. Se mueve en 4 apoyos y luce demasiado flaca como para ser una persona normal. Sus extremidades son largas, algo rígidas y extrañamente temblorosas, y hay algo en su manera de desplazarse que resulta profundamente inquietante. Mucha gente la comparó de inmediato con el Rake, esa leyenda inquietante de internet que circula desde comienzos de los años 2000. Y la verdad es que el parecido en la vibra es bastante claro. El ser del video casi no hace nada más que avanzar, pero aún así resulta espeluznante. Tiene un aspecto que parece imposible, demasiado alto y huesudo para ser humano, pero distinto a cualquier animal que yo haya visto. Esta imagen, por su parte, se volvió muy famosa. Está al nivel de la célebre fotografía de Nessie, porque supuestamente sería evidencia fotográfica de una criatura llamada Champ, que habitaría en el lago Champlain. Se han reportado más de 300 avistamientos de ese ser a lo largo de los años, pero en 1977, la fotógrafa aficionada Sandra Mansi vio algo sacar la cabeza del agua y tomó la foto que terminaría haciéndose legendaria. Algunos describen a Champ, o Champy, como una criatura alargada parecida a una serpiente. Otros dicen que se asemeja a un dinosaurio acuático, algo similar a un plesiosaurio. Sea como sea, Champ terminó convertido en toda una celebridad local. En Port Henry, Nueva York, levantaron una estatua gigante en su honor. Incluso existe un festival anual llamado Champ Day. Negocios de la zona es una criatura mítica moderna que sigue alimentando la imaginación de quienes observan el lago esperando ser los próximos en verlo. Conocido localmente como el gusano de Lagarfliot, este ser es la respuesta islandesa al monstruo del lago Ness. Se dice que vive en las aguas heladas del lago Lagarfliot y que alcanza hasta unos 12 metros de longitud. A diferencia de la imagen clásica de una serpiente marina estilizada, se le describe con grandes jorobas visibles a lo largo del cuerpo. Los registros sobre esta criatura se remontan a 1345 y los avistamientos han seguido apareciendo de vez en cuando a través de los siglos. En 1963, el director del Servicio Forestal Nacional de Islandia afirmó haberla visto con sus propios ojos. En 1998, una profesora y un grupo de alumnos aseguraron haber observado algo similar, pero quizá el incidente más llamativo ocurrió en 1983, cuando un grupo de trabajadores colocaba un cable telefónico cerca de la orilla oriental del lago. Mientras hacían mediciones de profundidad, detectaron un objeto enorme moviéndose bajo la superficie. Más tarde, cuando recuperaron el cable, descubrieron que estaba roto justo en el punto donde había reposado sobre aquella cosa desconocida. Después, en 2012, el tema volvió a explotar cuando un agricultor de 67 años grabó un video donde se veía algo serpenteante retorciéndose y nadando en un río que desemboca directamente en el lago.
A continuación aparece el famoso metraje de Bigfoot, grabado por Harley Hoffman. Se supone que estas son imágenes auténticas tomadas por él, y la verdad es que resultan bastante convincentes. La criatura se alcanza a ver con cierta claridad. No da la impresión de ser alguien disfrazado con un traje barato de gorila comprado en una tienda de fiestas. Bajo el pelo parece apreciarse algo parecido a musculatura real, como ocurre en el célebre metraje de Patterson-Gimlin. Sí, la cámara se mueve bastante, pero seamos honestos, si te toparas de repente con algo así en el bosque, difícilmente grabarías con una estabilidad perfecta, como en una película de Kubrick. Lo normal sería temblar. De hecho, esa inestabilidad vuelve la escena más creíble, como si realmente se hubiera captado en un momento auténtico de desconcierto total. Ahora pasemos al avistamiento del Grassman de 1992. Grassman es el nombre que le dan en Ohio a una enorme criatura parecida a un simio, supuestamente vista en distintas partes del estado. Este video en particular fue filmado en el este de Ohio por un hombre llamado Don Keating, quien logró registrar algo que parecía una figura grande y peluda adentrándose en el bosque. Desde luego, la grabación es muy granulada y el sujeto está bastante lejos, así que no se trata de una toma nítida. Aún así, sí se percibe claramente algo moviéndose entre los árboles. Y por último está la criatura de Salt Fork, otro supuesto registro del Grassman de Ohio. El video fue subido al canal de YouTube We Do It Outdoors, y aunque dura apenas unos 10 minutos, contiene bastante material. Dos hombres estaban explorando el parque estatal Salt Fork, también en el este de Ohio, cuando empezaron a escuchar ruidos extraños. Fue entonces cuando captaron imágenes de algo grande y cubierto de pelo moviéndose entre los árboles. Lo siguieron durante un rato y obtuvieron más tomas de las que normalmente se consiguen en videos de este tipo. Si se tratara de un disfraz, sería uno bastante bueno. La criatura se ve robusta, y lo que de verdad destaca aquí es la claridad del video. La cámara casi no tiembla y no hay filtros absurdos que dificulten ver lo que ocurre. Incluso se oyen vocalizaciones extrañas de fondo, lo que vuelve todo todavía más inquietante. El kraken es un legendario monstruo marino, una criatura gigantesca que supuestamente aparecía frente a las costas de Noruega. Según los marineros, se trataba de un enorme ser parecido a un pulpo, con la desagradable costumbre de hundir barcos y devorar a la tripulación. La leyenda cuenta que atacaba las embarcaciones con sus poderosos tentáculos, y si no lograba destruirlas de inmediato, comenzaba a girar en círculos hasta formar un remolino capaz de tragarse el barco entero. Ahora bien, el kraken sí tiene una base real, solo que en realidad corresponde al calamar gigante. Este animal es enorme, sí, pero mucho más pequeño y mucho menos violento de lo que afirmaban los viejos relatos marineros. El mito empezó a pasar del folclore al terreno de la realidad, cuando en 1853 se encontraron restos de un calamar gigante en una costa de Dinamarca. El calamar gigante sigue siendo tan escurridizo como la leyenda que lo inspiró. Vive a profundidades tan extremas que todavía sabemos poco sobre él. Aún así, se sabe que posee los ojos más grandes entre los seres vivos, que puede alcanzar hasta 18 metros de longitud, y que es una presa habitual de los cachalotes. Generalmente huye cuando uno de estos depredadores lo enfrenta, aunque a veces contraataca si queda acorralado. No es raro hallar cachalotes marcados con cicatrices producto de esas batallas. Así que sí, el kraken existe, solo que no da tanto miedo como contaban. Desde pequeños nos enseñan a no acercarnos a perros extraños ni a animales callejeros, y sin duda nadie querría cruzarse con esta bestia. Los primeros reportes del chupacabras aparecieron en Puerto Rico durante la década de los 70. Después, a finales de los años 90, hubo una oleada de avistamientos, justo cuando comenzaron a encontrarse animales de granja aparentemente desangrados en distintas zonas de la isla. Estos ataques, asociados al chupador de cabras, desataron pánico entre los habitantes, quienes creían que una especie de vampiro estaba alimentando de su ganado. Aunque las descripciones variaban, la mayoría hablaba de un ser sin pelo, con apariencia extraterrestre, espinas en la espalda y ojos rojos brillantes. Suena terrorífico, pero ¿cómo explicar que tantas personas fotografiaran a una criatura canina tan extraña? La ciencia ofrece una posibilidad bastante convincente. Muchos de estos supuestos chupacabras podrían ser coyotes afectados por sarna sarcóptica, una enfermedad cutánea inflamatoria causada por ácaros parásitos. Lobos, perros y coyotes con sarna pueden sufrir pérdidas severa de pelo, piel arrugada y alteraciones vasculares que provocan agotamiento extremo. Eso coincide bastante con las descripciones del chupacabras, y mientras un coyote sano suele cazar sin problemas a sus presas habituales, uno debilitado por la sarna puede optar por animales domésticos más fáciles de atacar. Ahí lo tienes.
El grifo es una criatura híbrida de la mitología, con cabeza, alas y patas delanteras de águila, y la parte trasera, la cola y las patas posteriores de león. Y sí, además, volaba. En cierto sentido, podría decirse que los grifos existieron de verdad, solo que mucho antes de que aparecieran los primeros seres humanos. En realidad, probablemente se inspiraron en un dinosaurio llamado Protoceratops, que vivió hace entre 75 y 71 millones de años. Como el grifo, el Protoceratops caminaba en 4 patas y tenía un pico, aunque no alas. En una época en la que la gente no sabía nada de dinosaurios y creía que solo las aves tenían pico, no es raro que imaginaran que también debía tener alas. A fin de cuentas, si tenía pico, para muchos debía poder volar. Además, este animal poseía omóplatos largos que podían confundirse con alas. Los Protoceratops medían aproximadamente entre 2,0 y 2,5 metros de largo y pesaban entre 62 y 100 kilogramos. Se caracterizaban por un cráneo proporcionalmente grande, un cuello corto y rígido y un volante óseo alrededor del cuello. Ese volante probablemente servía para exhibición, combate entre individuos de la misma especie, protección del cuello y anclaje de los músculos de la mandíbula. También presentaban una estructura similar a un cuerno sobre la nariz, que podía variar de una sola protuberancia a una doble. Así que no era un grifo, sino un dinosaurio. En juegos como Dungeons and Dragons o en series como Game of Thrones, estos lobos suelen representarse como enormes bestias capaces de derribar con facilidad a un hombre adulto. Se les pinta como feroces, difíciles de domesticar y asesinos muy eficaces. Sin embargo, la imagen legendaria del lobo gigante no coincide del todo con la realidad. Los lobos gigantes sí existieron y se extinguieron hace unos 9500 años, cuando terminó la última gran glaciación. No eran monstruos descomunales, aunque sí animales de gran tamaño. Los restos estudiados muestran que medían más o menos lo mismo que un lobo gris actual. Pesaban alrededor de 60 kilogramos y eran depredadores formidables. Sus dientes eran más grandes y tenían mejor capacidad de corte que los de sus parientes modernos. También poseían una mordida muy poderosa en la zona de los caninos, superior a la de otras especies del género Canis. Eso les permitía cazar caballos, camellos, bisontes e incluso seres humanos que vivían en la edad de hielo. En algún momento entre los siglos V y VI a.C., un explorador de la antigua Cartago llamado Janón el Navegante descubrió, mientras recorría la costa de África Occidental, una tribu de seres peludos y agresivos. En sus relatos escribió que había más hembras que machos, y a esas hembras las describió como mujeres velludas, llamándolas Gorillae. El grupo de Janón intentó perseguirlos, pero todos escaparon. Los machos eran mucho más rápidos y treparon enseguida por los acantilados, desde donde arrojaban piedras contra los exploradores. Las hembras eran más lentas, y los hombres de Janón lograron capturar a 3. Sin embargo, lucharon con tanta ferocidad que él y su tripulación terminaron matándolas y despellejándolas, para luego llevar sus pieles de regreso a Cartago. Durante siglos, aquellos seres se volvieron casi legendarios, porque ningún occidental volvió a verlos hasta que un misionero estadounidense llamado T.S. Savage los redescubrió en 1847. No eran humanos, sino simios. Más exactamente, eran los animales que hoy llamamos gorilas. Savage los nombró Troglodytes gorila en referencia a los Gorillae de Janón. Para ser precisos, existe debate sobre si Janón vio realmente gorilas u otra especie de primates. Estas criaturas míticas, capaces de volar, con colas largas y aliento de fuego, han sido especialmente veneradas en China, donde muchas personas aseguran haber sentido su espíritu o incluso haberlas visto. Durante un tiempo circuló por internet un video que llevaba a pensar que quizá eran reales. No está confirmado como auténtico, aunque si lo fuera, habría quien diría que se trataba del bebé dragón más adorable jamás visto. Se supone que es un ser humanoide de gran tamaño, pero con rasgos de rana. Para sorpresa de muchos, existen algunos avistamientos que sí hacen pensar por un momento que tal vez podría ser real, aunque no hay registros suficientemente cercanos o claros. Tal vez se trate de otro ser que pertenezca a un universo distinto. Imagina por un momento un mundo paralelo donde todas estas criaturas existan y los humanos no. Entonces, nosotros seríamos los seres míticos para ellos. Hay un metraje en el que se ve algo que, según algunos, coincide bastante con la descripción de la rana de Loveland. A simple vista, sí lo parece. Sería interesante saber qué opinas tú. El Yeti es una entidad de aspecto simiesco asociada con Asia, y durante mucho tiempo se le ha considerado una criatura legendaria. Ningún científico ha logrado estudiarlo cara a cara de manera definitiva, y por eso no ha sido reconocido oficialmente como real. Pero que no se haya conseguido observarlo de cerca no significa necesariamente que no exista. Tal vez el Yeti se esconde de los humanos, tal vez desconfía de nosotros, o quizá, de nuevo, pertenezca a otro universo. Hace no mucho surgieron nuevos reportes y una persona incluso captó una foto de una figura que
parecía huir. Hay quienes consideran esa imagen una prueba bastante sólida de su existencia. Claro que queda la duda de qué sería exactamente. Una criatura cercana al ser humano, alta, peluda y menos evolucionada. O algo totalmente distinto. Algunos incluso fantasean con que pudiera tener poderes especiales y que por eso ha logrado permanecer oculto durante tanto tiempo. O quizá atraviesa dimensiones de vez en cuando. Nadie lo sabe. Refiriéndose a esa imagen que el cine y las historias populares han construido sobre ellas. Existe incluso la vieja idea de que los habitantes de la Atlántida llegaron a Irlanda cuando su continente se hundió y que por eso algunos irlandeses habrían heredado algo mágico. A partir de eso, algunos creen que nuestra noción de las hadas podría estar relacionada con esos supuestos descendientes atlantes. Es una posibilidad curiosa, aunque también podría ser que vivieran en otra dimensión y por eso no las vemos, o que todas hubieran terminado en un universo paralelo. Podríamos seguir imaginando teorías sin fin, y justamente ahí está parte de la diversión. Pero salvo que algún día inventemos un dispositivo para cruzar hacia otras dimensiones, probablemente nunca lo sabremos con certeza. Aún así, es fascinante pensarlo. Y ahora volvamos a otro caso inquietante. Un hombre grabó algo realmente perturbador mientras recorría en motocicleta un sendero forestal. El usuario de TikTok, Maud Owens, iba avanzando al atardecer por un camino dentro del bosque. Según contó, estaba ya bastante adentro, en un tramo que parecía no terminar nunca, cuando llegó a una bifurcación. Fue entonces cuando notó algo raro. El silencio era absoluto, casi antinatural. Permaneció unos segundos dudando cuál camino tomar, hasta que vio algo asomándose entre la maleza. En cuanto lo detectó, giró de inmediato para escapar por donde había venido, aunque antes pasó por ese momento clásico de película de monstruos, en el que la moto parece negarse a arrancar justo cuando más la necesitas. Bastante angustiante. Un hombre llamado José en Fresno, California, tenía una cámara de seguridad frente a su casa para vigilar a quienes se acercaban al jardín. Una noche su perro empezó a ladrar con desesperación, así que revisó la grabación y lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Era una figura blanca, delgada y pálida, de piernas larguísimas, deslizándose por el césped. No parecía tener brazos ni un torso definido. Eran básicamente dos largas extremidades tubulares unidas por una pequeña estructura en la parte superior. No se movía como una persona ni como un animal, y en realidad tampoco se veía como ninguno de los dos. José se asustó tanto que despertó a su hermano de inmediato. Según relató, su hermano salió y encontró huellas extrañas en la tierra, pero cuando los investigadores llegaron más tarde, ya había llovido y cualquier evidencia física había desaparecido. Este fue el primer metraje conocido de lo que luego sería llamado el Fresno Nightcrawler o los Fresno Nightcrawlers, porque algunas personas afirman haber visto más de uno al mismo tiempo. En julio de 2022, una cámara de seguridad doméstica en Moorhead, Kentucky, registró algo muy extraño, una figura pálida, casi humana, desplazándose por el patio trasero de una casa a altas horas de la noche. La criatura era delgada, con brazos y piernas largos, y no se le veía ropa ni pelaje. No corría ni caminaba como lo haría una persona, más bien se arrastraba por el patio con un movimiento lento y profundamente inquietante. El propietario compartió el video en internet y comenzó a circular por todas partes, incluso en sitios de noticias. Mucha gente dijo que parecía una especie de rake. Otros afirmaron que tenía un aire más alienígena. Medios locales, incluido el Tribune, retomaron la historia y la presentaron simplemente como un extraño avistamiento en un jardín. Nadie apareció con una explicación clara, y tampoco las autoridades de vida silvestre emitieron un pronunciamiento sobre qué podría ser. Las teorías en internet se dispararon, desde un venado deformado caminando erguido, lo cual parece forzado, hasta una persona enferma vagando desnuda, algo mucho más plausible, o quizá algo salido directamente de una película de terror subterráneo. En octubre de 2023, dos pasajeros viajaban en el ferrocarril Durango and Silverton Narrow Gauge, una ruta escénica que atraviesa la naturaleza salvaje de Colorado, cuando uno de ellos vio algo extraño caminando por una ladera. Sacaron el teléfono y empezaron a grabar. Lo que captaron fue una figura avanzando erguida por la pendiente. No parecía un excursionista con ropa de senderismo. Era alta, robusta y cubierta por algo que se veía como pelo marrón, y en un momento incluso giró para mirar hacia el tren. Algunos comentaristas señalaron que, por lo remoto del lugar, resultaba muy poco probable que alguien estuviera ahí montando una broma. Otros dijeron que, al final, sí podría tratarse de un disfraz. Aún así, el video llegó a medios nacionales y reavivó el debate sobre Bigfoot. También se habló mucho de la facilidad con la que aquella cosa se movía por un terreno tan empinado. Para quienes creen, es uno de los mejores registros modernos. Luz de día, vista abierta y sin tantos obstáculos. Pero, como siempre, la duda permanece.
En 2019, cerca de Sioux Lookout, en Ontario, Canadá, Gino Mikus, un cazador con muchísima experiencia, se encontraba cazando urogallos junto a su esposa y sus nietos cuando escucharon un aullido inquietante proveniente de lo profundo del bosque. Pensando que podía tratarse de un alce, Mikus comenzó a grabar con su teléfono. Sin embargo, conforme los gritos continuaron haciéndose más fuertes y agresivos a lo largo del clip, quedó claro que aquello no se parecía a ningún sonido conocido para él, y estamos hablando de alguien que había pasado toda su vida cazando en la zona. Según dijo, en otro caso, dos amigos hacían senderismo en Columbia Británica cuando captaron algo que no supieron explicar. Vieron una figura bípeda avanzando por una cresta nevada. En la grabación se ve lejana, pero quienes estaban detrás de la cámara aseguraron que en persona la observaron mucho mejor y que lo que vieron no tenía sentido. El terreno era muy complicado, nieve profunda, fuertes desniveles y ningún sendero visible. Aún así, la figura se desplazaba con rapidez y soltura, sin raquetas de nieve, sin mochila y aparentemente vestida de un solo color. Cualquiera que haya caminado en condiciones así sabe lo difícil que resulta hacerlo sin equipo. Ellos afirmaron que el ser era bípedo, rápido y que no parecía un oso. Admitieron que la explicación más lógica sería la de un excursionista extremadamente experimentado y solitario, aunque la duda seguía ahí. La ruta más cercana para bajar de la montaña incluía una caída casi vertical de unos 300 metros y ellos no llevaban equipo de escalada para seguirlo. Así que, ya fuera un Sasquatch, un senderista fuera de serie o algo completamente distinto, la experiencia los dejó tan alterados que decidieron compartirla en línea. Muchas personas comentaron también la enorme distancia que esa figura parecía cubrir en muy poco tiempo y sobre un terreno brutal. Desde hace años, circulan también unas imágenes en internet que muestran lo que parece ser el cadáver diminuto de un hada colocado sobre una mesa forense, con alas, dientes, piel y cabello. Son imágenes impactantes. Se decía que era un hada momificada. Cuando aparecieron en la red en 2007, la gente enloqueció. Todo comenzó con un comunicado sensacionalista titulado algo así como ¿viven hadas al fondo de tu jardín? Según el relato, un hombre anónimo paseaba a su perro por un antiguo camino rural en Derbyshire, Inglaterra, cuando el animal empezó a ladrar y se negó a acercarse a un túmulo funerario de la Edad del Hierro. El hombre contó que su perro ladraba en dirección al montículo y no quería aproximarse, algo extraño porque pasaban por ahí casi todos los días. Movido por la curiosidad, se acercó y vio una grieta reciente en el suelo. Cuando se inclinó e iluminó el interior con una pequeña linterna LED, aseguró haber distinguido algo. Dijo que podía ver una forma parecida a la humana, solo que mucho más pequeña. Su primera impresión fue pensar que tal vez era el cuerpo de un niño, hasta que notó que era demasiado pequeño y más inquietante todavía que parecía tener alas. Un hombre sacó con cuidado aquello del suelo utilizando un palo, lo colocó dentro de una bolsa para desechos de perro y después llamó a su esposa. Cuando ella llegó, recordaría más tarde que lo que vio fue, según sus propias palabras, un cuerpo humano momificado perfecto, con cabello, piel marrón oscuro y de forma aún más inquietante, alas. Lo más extraño era que afirmaban que dentro del montículo había más cuerpos, posiblemente más de 20. Según se dijo, los restos fueron examinados, fotografiados, sometidos a rayos X y analizados. Como era de esperar, Internet estalló. Mucha gente dudaba, claro, pero incluso la mínima posibilidad de que se tratara de una criatura real despertó una enorme emoción. Sin embargo, una semana después, el creador confesó la verdad. En una declaración posterior dijo, por desgracia, el hada es falsa. Además de artista, también soy mago, y ustedes han sido mi fantástico público. Durante ese breve momento, muchas personas lo creyeron, y eso también tuvo su parte divertida. Esto nos lleva a uno de los casos más famosos de hadas captadas en fotografía en la historia, las hadas de Cottingley. En 1917, en un tranquilo pueblo de Inglaterra llamado Cottingley, dos primas, Elsie Wright, de 16 años, y Frances Griffiths, de apenas 9, solían desaparecer durante horas mientras jugaban cerca de un pequeño arroyo detrás de la casa de Elsie. Cada vez que regresaban cubiertas de barro, repetían la misma historia. Habían estado observando hadas. Los adultos terminaron cansándose de escucharlo, así que un día las niñas tomaron la cámara del padre de Elsie y volvieron al arroyo. Cuando las fotografías se revelaron, todos quedaron impactados. En la primera imagen se veía a Frances sentada junto al agua rodeada de diminutas figuras aladas que parecían bailar. En la segunda fotografía, Elsie posaba junto a una pequeña criatura que parecía un gnomo. El padre de Elsie dijo de inmediato que todo era un disparate y pensó que las niñas habían hecho alguna broma, pero la madre sí les creyó. Las imágenes terminaron en manos de Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. En lugar de desacreditarlas, las defendió por completo.
mundo. En 1920 publicó las fotos en la revista The Strand Magazine como si fueran una prueba real de la existencia de las hadas. El debate fue enorme. Algunas personas quedaron fascinadas y lo creyeron completamente, mientras que otras se indignaron de que alguien pudiera tomarlo en serio. Los expertos fotográficos de la época aseguraban que las imágenes no habían sido manipuladas. La verdad no se reveló hasta principios de la década de 1980, más de 60 años después, cuando ambas mujeres admitieron finalmente que las fotografías eran falsas. Las hadas eran recortes de cartón copiados de un libro infantil popular y colocados cuidadosamente en la escena, sostenidos con alfileres. Aún así, durante mucho tiempo, incluso entre los escépticos, siempre existió una pequeña chispa de esperanza de que tal vez aquellas imágenes fueran reales, porque capturaron por completo la imaginación de la gente. A lo largo de los años se han reportado tantos avistamientos de esta criatura que algunos bromean diciendo que seguramente vive en nuestro propio universo, aunque otros imaginan que podría moverse entre diferentes dimensiones. Hubo un avistamiento bastante extraño cerca de una pista de esquí, donde al menos 20 personas dejaron de esquiar para observar a una enorme criatura peluda que coincidía con la descripción clásica del Sasquatch, gigantesco, cubierto de pelo, con aspecto de simio y habitante de bosques. Alguien logró filmarlo, aunque estaba demasiado lejos para distinguir sus rasgos, que quedaron ocultos por las sombras. Solo se apreciaba su enorme tamaño. Sin embargo, quienes lo vieron de cerca insistieron en que era realmente un Sasquatch. Algunos creen que podría ser un antiguo ancestro humano que evolucionó de forma diferente al resto de nuestra especie. Otros especulan con algo aún más extraño, que podría venir de otra dimensión o incluso de otro tiempo. El famoso monstruo del lago Ness. Mucha gente cree firmemente que debe ser real, porque existen innumerables testimonios de personas que dicen haberlo visto. De hecho, hay sitios completos dedicados a recopilar estos relatos. Algunos teorizan que esta criatura vive en otro plano de existencia y aparece ocasionalmente en el nuestro, o que procede de un universo paralelo y se desliza hacia nuestra realidad por momentos. En ciertas grabaciones aéreas se observa una forma alargada moviéndose bajo el agua. Quienes defienden la teoría de Nessie preguntan entonces, si no es el monstruo del lago Ness, ¿qué otra cosa podría ser? En el puesto número 8 aparece el hombre lobo, otra criatura legendaria que algunos imaginan viviendo en un universo paralelo. Hay informes ocasionales de avistamientos, casi siempre de una criatura solitaria. Esto hace preguntarse, si existiera realmente en nuestro mundo, ¿no habría más de uno? ¿Cómo se reproduciría? Curiosamente, en la naturaleza existen especies capaces de reproducirse sin fecundación tradicional, como el pavo en ciertos casos, lo que alimenta aún más las especulaciones. En Brasil, en el año 2015, se difundió un video donde varios testigos afirmaban haber visto una criatura con orejas largas y puntiagudas, patas parecidas a las de un lobo y una pequeña cola. La grabación es borrosa porque fue tomada de noche, pero muchos insistieron en que aquello no parecía humano. Según la historia, en Serbia, una mujer afirmó que algo la perseguía en un estacionamiento. Asustada, acudió a la policía. Al revisar las cámaras de seguridad, los agentes observaron algo muy extraño. La mujer corría, pero detrás de ella parecía haber una figura humana transparente. El caso fue tan desconcertante que incluso apareció en noticias locales. La grabación llevó a muchos a pensar que quizá existen fenómenos que todavía no comprendemos. Criaturas mitológicas mitad humanas y mitad peces que, según la tradición, habitan en los océanos. Durante siglos, los marineros han contado historias de peces con rasgos humanos. Algunos investigadores creen que estos relatos pudieron originarse al observar animales marinos extraños o mal identificados. En ciertos videos difundidos por pescadores, se ven peces con formas curiosas que recuerdan vagamente a una figura humanoide. Cuerpo voluminoso, extremidades que parecen brazos y una cola que recuerda a la de un pez grande. Aunque probablemente no se trate de sirenas reales, estos ejemplos muestran lo poco que conocemos de las profundidades marinas. El océano sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Criaturas de la mitología griega que, según las historias, eran aves gigantes y peligrosas que incluso devoraban personas. En leyendas de Nueva Zelanda también se hablaba de enormes aves depredadoras. Curiosamente, existió realmente una especie que pudo inspirar esos relatos: el águila de Haast, una enorme ave extinta que habitó la isla sur de Nueva Zelanda. Se calcula que pesaba alrededor de 15 kilogramos, medía más de 2 metros de altura y tenía una envergadura de alas superior a 2,5 metros. Estas águilas cazaban lanzándose en picada a velocidades cercanas a los 96 kilómetros por hora para atrapar a su presa con poderosas garras. Afortunadamente para los humanos, se extinguieron alrededor del siglo XV.
ciervo vampiro. El nombre suena aterrador, como si se tratara de un animal que bebiera sangre, pero en realidad no lo hace. Es un animal real conocido también como ciervo de agua. Vive principalmente en Corea y China, aunque fue introducido en Europa durante el siglo XIX y desde entonces se ha extendido a otros lugares. A simple vista parece un ciervo normal, pero al acercarse se observan dos colmillos largos que sobresalen de su mandíbula superior. Estos dientes comienzan a desarrollarse cuando el animal tiene entre 6 y 7 meses de edad y continúan creciendo hasta alcanzar su tamaño definitivo alrededor de los 18 meses o 2 años. Aunque la especie se considera vulnerable en algunos lugares, su población se ha recuperado en ciertas regiones debido a la desaparición de depredadores naturales. Imoogi, una criatura de la mitología coreana parecida a un dragón largo y serpenteante con 4 patas. A diferencia de los dragones europeos, estos no tienen alas y suelen considerarse criaturas benévolas relacionadas con el agua y la agricultura. Aunque no existe evidencia fósil directa de tales seres, algunos comparan su aspecto con animales prehistóricos como la titanoboa, la serpiente más grande conocida. Los fósiles indican que este reptil podía medir hasta aproximadamente 13 metros de largo y pesar alrededor de 1.130 kilogramos. Vivió hace entre 60 y 58 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios no avianos, y probablemente se alimentaba principalmente de peces. Las historias describen criaturas gigantescas de entre 60 y 120 metros de longitud y alrededor de 6 metros de ancho. En realidad, muchas de estas historias podrían haberse originado por encuentros con el pez remo gigante, un pez extremadamente largo que puede alcanzar unos 11 metros de longitud. Este animal vive en aguas profundas y rara vez se ve cerca de la superficie, lo que explica por qué durante siglos inspiró leyendas sobre monstruos marinos. Se alimenta principalmente de pequeños organismos como crustáceos y krill y no representa peligro para los humanos. El unicornio. Tradicionalmente se describe como un caballo con un gran cuerno en espiral que sobresale de su frente. Durante siglos fue considerado un símbolo de pureza y magia. Sin embargo, algunos historiadores creen que el mito pudo inspirarse en un animal real, el llamado unicornio siberiano, una especie extinta de rinoceronte gigante que vivió en Eurasia. Al igual que el unicornio de las leyendas, tenía un enorme cuerno en el centro de la cabeza, pero era mucho más robusto y pesado que un caballo. Se estima que podía pesar alrededor de 4 toneladas y desapareció hace aproximadamente 39.000 años. Afortunadamente para los humanos que convivieron con él, era herbívoro y se alimentaba principalmente de arbustos. Finalmente, hay historias modernas igualmente extrañas. En una ocasión, una cámara de seguridad doméstica en Columbia Británica, Canadá, captó una figura luminosa que cruzó rápidamente frente al lente y luego se elevó hacia arriba. El propietario de la casa, Steve McBeath, tenía las cámaras instaladas para detectar animales o posibles intrusos. La mayoría de las veces grababan gatos, perros, mapaches o ciervos, pero una noche el sistema detectó lo que parecía ser una persona. Cuando revisó la grabación, vio una pequeña figura brillante con forma vagamente humanoide que voló frente a la cámara. Steve pensó que probablemente se trataba de un insecto reflejando la luz, aunque muchos espectadores dijeron que parecía un hada. El video se volvió viral y, más allá de la explicación real, generó algo muy valioso: asombro y curiosidad. A veces, incluso cuando sabemos que algo tiene una explicación sencilla, esas pequeñas historias siguen despertando nuestra imaginación y recordándonos que el mundo aún guarda muchos misterios.